Olá, bem-vindo ao curso de Introdução à Misionologia e estamos começando a primeira semana. Bem-vindo e queremos falar da unidade 1, Bases Bíblico-Teológicos de la Misión, onde vamos falar do Deus misionero e da missão no Antigo Testamento. Vamos começar com algumas definições muito importantes em missões. Primeiro, duas palavras que temos que entender sua diferença. A primeira é missão. Missão é fazer o que Deus hace. Su contenido é o evangelismo. Su revelação é uma proclamação. O fundamento da missão é o próprio Deus. No dicionário encontramos uma definição que diz que é uma função ou poder que se confiere a alguém para fazer algo, encargar a alguém. La misión es un movimiento de Dios hacia el mundo. Por otro lado, tenemos que entender lo que significa misiones. Misiones es lo que la iglesia local realiza. Son emprendimientos usados por la iglesia en la divulgación de la obra de Dios. Y el fundamento de misiones es la iglesia. Hay algunas definiciones que vienen del latín que también tenemos que comprenderlas un poquito más. Una de ellas es missio Dei. Missio Dei significa la misión de Dios, divina. Es lo que Dios realiza. Dios es el agente, el autor. Se originó antes de la creación. Y la iglesia intenta seguir esa misión Dei. No es lo que Dios está haciendo, sino lo que Él es, su naturaleza y esencia. Dios es misión, es un atributo suyo. Misión es revelación, iluminación, redención, restauración, transformación, glorificación y santificación. Algunos atributos de Dios también como misiones es que Dios es luz. Y ahí tenemos el verso que usted puede leer. Dios es espíritu y Dios es amor. Y entonces también podemos decir que Dios es misión. Misiones se basan en la propia naturaleza de Dios. Otra definición del latín es missio ecclesiae, o sea, es la misión de la iglesia. Y esa misión tiene que ser basada en la Biblia. Y tenemos Jesús como supremo ejemplo. Otra definición es missio hominum, que es la misión del hombre. Y acá tenemos que decir que esa misión individual del hombre debe estar conectada con la iglesia. Y tenemos también Jesús como nuestro ejemplo. Ahora queremos hablar un poquito al respecto de la Gran Comisión. Y hay algunos textos que yo invito a usted ahora que abra su Biblia y me acompañe, porque vamos a entender un poquito lo que esos textos nos enseñan de esta gran comisión que Dios nos dejó. El primer texto está en Mateo 28, de 18 hasta 20. En ese texto tenemos un desafío de plantación de iglesias. Y como todos los otros textos, vamos a mirar que hay un orden y hay una promesa. Y en Mateo, la orden que tenemos es ir y enseñar a todas las naciones. Y como promesa, toda potestad me es dada. Yo estoy con vosotros. El otro texto está en Marcos 16, 15 hasta 18. En ese texto encontramos un desafío evangelístico. Hay también un orden. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Y la promesa.
echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, quitarán serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les dañará. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. ¡Qué promesa maravillosa! El otro texto está en Lucas 24, 47 hasta 49. Ahí tenemos un desafío de enseñanza. El orden que tenemos y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y la remisión de pecados en todas las naciones. Vosotros sois testigos de estas cosas. Y la promesa: yo enviaré al prometido de mi Padre sobre vosotros, mas vosotros asentáis en la ciudad de Jerusalén, hasta que seáis investidos de potencia de lo alto. El próximo texto está en el Evangelio de Juan 20, 21 hasta 22. Ahí tenemos un desafío de misiones. El orden: como me envió el Padre, así también yo os envío. Y una promesa: tomad el Espíritu Santo. Y un texto ahora súper conocido, Hechos 1:8, donde vemos un desafío global. El orden: y me seréis testigos en Jerusalén y en toda Judea y Samaria y hasta lo último de la tierra. Y la promesa: recibiréis la virtud del Espíritu Santo, que vendrá sobre vosotros. Esos textos que acabamos de leer están en el Nuevo Testamento. Pero hay un texto en el Antiguo Testamento que también podemos ver nuestra responsabilidad con esta gran comisión, que es un texto que habla de la atalaya de Israel. Ese texto se encuentra en Ezequiel, capítulo 3, del verso 17 hasta 19. El orden: oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Y una promesa: el impío morirá por su maldad, mas su sangre demandaré de tu mano. Y si tú amonestares al impío, y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, y tú habrás librado tu alma. Qué lindo ver que Dios es un Dios misionero. Desde el inicio hasta el fin de la Biblia encontramos eso. Ahora queremos hablar un poco de las divisiones de la misionología. Para estudiarnos, ella se divide en 5 partes, que se queda más fácil para estudiar. Entonces tenemos ahí la teología, donde vimos que Dios es misionero y donde se estudia la función de la iglesia en misiones. También tenemos la perspectiva bíblica, donde vamos a estudiar el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento y lo que ellos hablan de misiones. La otra sería la perspectiva histórica, donde vamos a estudiar el desarrollo de misiones en la historia. La otra sería una perspectiva de estrategias, estudiar estas estrategias de cómo lograr sus objetivos. Entonces ahí hay algunos ejemplos: plantación de iglesias, con ministerio de compasión, hospitales, colegios, orfanatos, traducción, distribución de Biblias y otros que usted puede estudiar. Y otro sería el aspecto de antropología cultural, que es muy importante a todo misionero, conocer la cultura y las costumbres de los pueblos. Bueno, ahora vamos a empezar con una de esas divisiones. Vamos a estudiar la perspectiva bíblica. Y en esta primera semana nos toca el Antiguo Testamento. Entonces, vamos a ver ahí la supervivencia y dinamismo del pueblo de Dios
que dependía fundamentalmente de la comprensión del compromiso con su vocación misionera. Y vamos a ver modelos y principios bíblicos. Y vamos a empezar del inicio. Si usted puede estar con su Biblia y acompañar, vamos a empezar en Génesis, donde vemos el relato de la creación. Y que cada parte de que vamos a hablar tiene que ver con misiones. Bueno, antes de la caída del hombre, la misión de Dios ya había comenzado. Dios ya quería estar en contacto con el hombre, para eso lo creó. Ellos fueron creados a la imagen de Dios, y la imagen siempre representa el original. Entonces Dios creó al hombre para ser una representación de él. El hombre era el representante de Dios para administrar el mundo. Entonces podemos decir también, a respecto de la creación, que cuidar de la naturaleza es parte de nuestra misión, porque fue Dios quien la hizo. Entonces nosotros, como su creación, tenemos responsabilidad delante de la creación toda. Vemos que la misión de Jesús era revelar el Padre, y la misión de su iglesia es de hacer conocido su Creador. Mostrarnos al mundo un Dios creador. Su propósito para la creación es redentor desde el inicio. Todos los pueblos tienen un antecedente común, Adán. Entonces luego podemos decir que la salvación es para todos, si todos somos descendientes de Adán. El mensaje misionero siempre fue de redención, de restauración para este mundo y de sus pueblos en el intento original de Dios. Desde el problema del pecado, Dios ya estaba pensando en una solución para lograr volver a comunicarse con el hombre. Otro facto que podemos estudiar en la Biblia y analizar que tiene que ver con misiones es el diluvio. Y la alianza que Dios hizo con Noé está llena de implicaciones misionológicas. Primero, Noé fue un instrumento de Dios para el rescate de una familia, pues era un hombre justo. Segundo, Dios escogió a la nación de Israel para ser ejemplo a fin de la salvación de las naciones. Como Dios escogió ahí la familia de Noé. Otro tema que vamos a tratar es sobre la Torre de Babel. Ese facto implica en la falta de dependencia de Dios. Y Dios se enoja ahí con el hombre más una vez. Y tenemos ahí una implicación interesante, porque el Pentecostés representa la inversión de la maldición de la Torre de Babel. En la Torre de Babel, ellos no se entendían, porque cada uno empezó a hablar idiomas distintos. Y en Pentecostés, ellos empezaron a entenderse, cada uno a entender en su propio idioma. Otro tema que tenemos que tratar, que es fundamental, es sobre Abraham y sobre el pueblo de Israel. Y ahí eso está en Génesis capítulo 12, adelante. Bueno, el llamado de Abraham, cuando Dios dice a él, sale de tu tierra, de tu parentela, y va a una tierra donde yo te mostraré. Eso es un llamado sobrenatural. Y de una manera que Abraham tuvo que confiar 100%, porque cuando él salió, él no sabía a dónde iba. A la tierra donde Dios iba a mostrarle, pero Dios no había mostrado todavía. Entonces ahí tenemos la elección de Abraham. Cuando Dios piensa en elegir un pueblo para ser ejemplo, para que las otras naciones pudiesen mirarlo y seguir ese ejemplo. La nación de Israel fue elegida para que su estilo de vida sea testimonio para las naciones de la presencia de Dios en su medio. No se puede ser pueblo de Dios sin tener un compromiso con la redención de las naciones. También queremos hablar un poco
de la fase de liberación, alianza y promesa. Eso abarca del inicio de Éxodo hasta el fin del libro de Josué. Bueno, ahí tenemos una persona que tenemos que mencionar llamada Moisés. Y él también tuvo un llamado especial por Dios. Tenía una tarea misionera a realizar, que era libertar el pueblo del Egipto. Bueno, entonces la tarea misionera exige una vocación de Dios. Dios llama a hacer misiones. Dios envió a Moisés en una misión de liberar a los hebreos y forjar la nacionalidad unida de ellos. El Dios misionero es un Dios compasivo que escucha el dolor de la gente. Dios escuchó el clamor de su pueblo ahí en el Egipto. Lo elegido, aquel que recibe un llamado de Dios, debe depender solamente de Dios para su tarea en el mundo. Eso nos queda muy claro en la historia de Moisés, porque él depende de Dios para hacer todo lo que se hace ahí en el Egipto. Ellos no podrían asumir una posición de sincretismo, una mezcla de religiones. Dios exige santidad de su pueblo. Y la iglesia vive en esa tensión, lo mismo que pasó con Israel, de ser separada del mundo. O sea, la iglesia tiene que decir no al sincretismo, pero también ser separada para Dios, o sea, decir sí para su alianza. Y también ser separada por Dios para el mundo, o sea, decir sí a su elección. Dios escoge a los hebreos como un pueblo de sacerdotes. Y sacerdote, en latín pontífice, es la persona que es un puente. O sea, Israel debería ser un puente entre Dios y el mundo pagano que los rodeaba. Por eso Dios les dio reglas y leyes. Pero ellos no entendieron su misión de reflejar fiel y permanentemente el carácter de Dios. De la misma manera hoy, nosotros como iglesia debemos ser un puente de Dios hasta las personas que necesitan. También tenemos que mencionar los profetas anteriores y la monarquía. Esos profetas son aquellos que vivieron antes que el pueblo va al cautiverio. Bueno, aquí tenemos algunas implicaciones misiológicas también. Hay un surgimiento del movimiento profético que marca las profecías al respecto del Mesías y factos importantes que van a nos llevar al Nuevo Testamento. Y también el concepto de reino, porque antes de la monarquía el pueblo de Israel no entendía lo que era un reino. Y el reinado aclara más la idea del reino de Dios apuntando para la paz, justicia y prosperidad. Y los profetas eran defensores y portavoces. Ellos no hablaban por ellos mismos. Y hay algo interesante porque el profeta debe contextualizar su mensaje y rechazar todo sincretismo. Todavía hoy, como evangelista, la iglesia también tiene que contextualizar su mensaje. El cautiverio, el exilio y los profetas posteriores. Y aquí yo quiero resaltar un profeta llamado Jonás. Podemos decir que el libro de Jonás fue el libro de misiones del Antiguo Testamento. Él fue el único profeta del Antiguo Testamento llamado a ir a otros pueblos a hablar del amor de Dios y no al pueblo de Israel. Pero él no quería, él se enojó con Dios porque él no quería hablar del amor de Dios a un pueblo que llevó su pueblo como esclavo.
Y el pueblo de Israel no estaba caminando bien con Dios ellos mismos y no querían compartir su mensaje con otros. Los israelitas fueron llamados para ser agentes de la misión, pero ellos fallaron muchas veces. En vez de llevar la salvación a los pueblos vecinos de ellos, se convirtieron ellos mismos en paganos. Eso es muy triste. Y otra cosa que podemos ver aquí en esa parte de la Biblia es que hay una esperanza escatológica. Todos los profetas profetizaron preparando un camino para el Nuevo Testamento, preparando un camino para que viniera el Evangelio hablando de Jesús. Dios había escogido un pueblo para mostrar su gloria al mundo, para ver que solo existe un Dios y que es un Dios justo y bueno. Pero desgraciadamente sus agentes de misión fueron débiles y flirtearon con otras naciones y sus dioses, olvidándose del Dios creador. Dios tenía una misión centrípeta en el Antiguo Testamento. ¿Y qué significa eso? Es la fuerza que atrae para dentro de sí misma. Demuestra un principio misionero aplicado a la nación de Israel. O sea, como pueblo de Dios, Israel tenía un llamado para esparcir el conocimiento de Dios entre las naciones. Sería un gran imán atrayendo los pueblos para Dios. Todavía este principio no fue comprendido ni aplicado por el pueblo de Israel. Se concentraron en los privilegios y olvidaron su llamado. Que Dios te bendiga. Buen estudio. Hasta la próxima semana.